Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Qué alegría tenerlos a todos acá. Estamos a punto de sumergirnos en la palabra de Dios para aprender, crecer y ser inspirados por las verdades eternas de la Biblia. Quiero animarle a que se relaje, no importa dónde se encuentre en el camino de su fe, es un lugar perfecto para hacer esta dinámica de acercarnos a la palabra de Dios. Así que le invito a que abramos nuestros corazones, pero también nuestras mentes para escuchar lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Comencemos. Que el Señor nos hable a cada uno. Es momento de desenrollar el libro acá en El Rollo del Libro. Hermanos y hermanas, recordarles que leer la Biblia no basta. Estudiarla es esencial para comprender, aplicar y vivir sus enseñanzas con profundidad y con propósito. Aprovecho este momento para recordarle por qué no es suficiente leer la Biblia sino estudiarla. No olvide que la Biblia es un texto profundo, no solo es una narración. La Biblia contiene múltiples géneros literarios: la historia, la profecía, la poesía, las parábolas, las cartas doctrinales, las leyes, etc. Y cada género requiere una forma distinta de interpretación. Entonces, cuando uno la estudia, uno le permite al Espíritu Santo enseñarnos el propósito original de cada pasaje. Pero también el estudio nos permite discernir el contexto histórico y cultural. Recordemos que la Biblia fue escrita en diferentes épocas, culturas, lenguas, idiomas: hebreo, arameo, griego. Así que leer sin estudiar puede llevar a interpretaciones modernas que distorsionan el mensaje original. El estudio de la Biblia también nos conecta y nos muestra distintas formas internas coherentemente. Déjeme explicarle esto que le estoy hablando. La Biblia contiene 66 libros, pero tiene una narración unida sobre la redención humana. Entonces, cuando uno la estudia, como lo hacemos acá en el programa, nos permite ver cómo profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo, como los temas que se entrelazan y cómo Dios va mostrando su carácter progresivamente. ¿Y qué decir cuando usted y yo estudiamos la Biblia? Nos fortalecemos en la fe. ¿Por qué? Porque leerla puede causarnos emoción, pero estudiar nos causa transformación. Porque cuando uno estudia, investiga preguntas difíciles, dudas, y tenemos la oportunidad de agarrar puntos para aplicarlos en nuestra vida diaria. Estudiar la Biblia también nos protege contra falsas doctrinas y manipulaciones que hoy día están a la orden del día. Muchos textos bíblicos son sacados en la actualidad fuera de su contexto para justificar ideas equivocadas. Entonces, cuando estudiamos, permitimos discernir la verdad y hacer esa comparación, esa evaluación, si algo está alineado con el mensaje bíblico. Hay algo más que quiero decirle en cuanto a estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia nos ayuda a cultivar una relación más íntima con Dios. Puede ser que sea un acto devocional, si usted quiere verlo así, pero estudiar es una búsqueda activa para conocer a Dios más profundamente. ¿Por qué? Porque la Biblia nos revela a Dios. Y en cuanto más la entendemos,
más claridad tenemos en cuanto a su voluntad para nuestras vidas. Y finalmente, diría que estudiar la Biblia nos equipa. ¿Para qué? Para enseñar, para servir, para aconsejar. Quien estudia la Biblia, hermano, está mejor preparado para compartirla con otros, ya sea en un discipulado, ya sea como un líder, en un tiempo de consejería. El conocimiento profundo de la Escritura es indispensable. Y lo vamos a hacer hoy en este programa, el cual le invitamos a ser parte del mismo. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Vea, donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. ahora escuchemos la introducción. En el capítulo anterior estudiamos 2 capítulos del primer libro de Samuel, capítulos 29 y 30. En el capítulo 29 aprendimos sobre que uno puede obedecer aún sin tener claridad. Y esto lo vimos cuando los filisteos sospechaban de David, que es la narrativa del capítulo 29 del primer libro de Samuel. Vimos cómo David estuvo entre 2 bandos, entre los filisteos y los israelitas. Así que empiezan a sospechar de David los comandantes del ejército filisteo, pero Dios evita que David caiga en una trampa. Luego que Dios permite que el rey Aquis defienda ante sus comandantes de David, vemos cómo David obedece, aunque él no estaba de acuerdo con esa situación. Por eso concluimos que la obediencia puede suceder aún sin entender. Seguidamente nos enfocamos en los 31 versos del capítulo 30, primer libro de Samuel, donde vimos cómo David va a triunfar sobre los amalecitas. Y acá aprendimos sobre cómo uno puede fortalecerse en Dios. Todo esto narrándonos sobre la tragedia que ocurrió en Siclag, donde los amalecitas habían ido a saquear el campamento de David y habían secuestrado a las mujeres y a los niños, no solo de David, sino de su ejército. Allí, David estaba confundido, estaba preocupado, triste, atemorizado, amenazado, y él tomó la decisión de fortalecerse en Dios. Así que ahí encontramos estos 2 eventos que vimos en el capítulo anterior, y ahora le echaremos un vistazo en el estudio que a continuación le invito a ser parte de este programa. Presentamos ahora el segmento número 1. Leemos el capítulo 31, primer libro de Samuel, utilizando la versión Dios habla hoy. Los filisteos atacaron a Israel, y los israelitas huyeron ante ellos, pues fueron muchos los muertos en el monte Gilboa. Y los filisteos se fueron en persecución de Saúl y de sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquesúa.
Luego concentraron todo su ataque sobre Saúl, y como los arqueros lograron alcanzarlo con sus flechas, le entró mucho miedo de ellos. Por lo tanto, le dijo a su ayudante de armas: «Saca tu espada y atraviésame con ella para que no vengan estos paganos y sean ellos quienes me maten y se diviertan conmigo». Pero su ayudante no quiso hacerlo, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Y cuando su ayudante vio que Saúl había muerto, también él se dejó caer sobre su propia espada y murió con él. Así murieron aquel día Saúl, sus 3 hijos, su ayudante y todos sus hombres. Y cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle y al este del Jordán vieron que las tropas de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron también. Entonces los filisteos llegaron y se quedaron a vivir en ellas. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los muertos, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Entonces le cortaron la cabeza y le quitaron las armas, y enviaron mensajeros por todo el territorio filisteo para que dieran la noticia al pueblo en el templo de sus dioses. Luego pusieron las armas de Saúl en el templo de Astarte y colgaron su cuerpo en la muralla de Bet-San. Cuando los habitantes de Jabes de Galaad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, se pusieron de acuerdo todos los hombres valientes, y después de haber caminado durante toda la noche, tomaron de la muralla de Bet-San los cuerpos de Saúl y de sus hijos y regresaron a Jabes, donde los quemaron. Luego enterraron sus restos en Jabes, debajo de un árbol. Después de esto, guardaron 7 días de ayuno. Avanzamos hacia el segmento número 2. Vamos a tomarnos unos minutos para hacer un breve comentario de este capítulo 31, primer libro de Samuel. Como vimos en los capítulos anteriores, había un conflicto entre los filisteos y el pueblo de Israel. Los filisteos se habían estado preparando para luchar contra los israelitas. En esta ocasión, los filisteos eran demasiado fuertes para Israel y los israelitas sufrieron grandes bajas y huyeron del ejército filisteo. Ese día, tanto Saúl como Jonatán estaban entre las bajas. Según el verso 2, Jonatán fue asesinado y Saúl fue herido de muerte. Al ver la gravedad de su situación, Saúl llamó a su escudero y le pidió que lo matara. Y según el verso 4, entendemos que la razón de esto fue que no quería caer en manos de los filisteos para que lo torturaran. El escudero de Saúl respetaba a su amo y se negó a matarlo. Por lo que Saúl entonces tomó la decisión de echarse sobre su propia espada con la intención de quitarse la vida. Cuando el escudero de Saúl vio que Saúl estaba muerto, él también hizo un acto de suicidio. Ese día, según el verso 6, Saúl, sus 3 hijos y su escudero murieron. Seguidamente, cuando los israelitas oyeron, hermanos, que Saúl y sus hijos habían muerto, dice la Escritura que abandonaron sus ciudades y salieron huyendo. De tal manera que los filisteos tomaron y ocuparon dichos pueblos. Al siguiente día, cuando los filisteos vinieron a despojar a los muertos de sus posesiones, dice el verso 8 que encontraron el cuerpo de Saúl y de sus 3 hijos. Al verlos, les cortaron la cabeza
y le quitaron la armadura. Y enviaron a mensajeros por toda la tierra para que anunciaran que Saúl había muerto. Esa noticia se proclamó en los templos de los dioses de los filisteos en todo el país. La armadura de Saúl fue puesta en uno de esos templos y su cuerpo decapitado fue colgado en el muro de la ciudad de Bet-San. Y aquí viene algo muy interesante. Cuando los habitantes de Jabes de Galaad oyeron que los filisteos habían hecho con Saúl lo que ya describimos, dice el verso 12 que ellos de noche viajaron hasta Bet-San y quitaron los cuerpos de Saúl y también los cuerpos de sus hijos del muro y los llevaron de regreso a Jabes, donde los incineraron. Si bien la cremación no era la costumbre de los israelitas, los habitantes de Jabes de Galaad probablemente optaron por quemar los cuerpos para que no se les pudiera abusar más de ellos. Luego tomaron los restos cremados, los enterraron en Jabes y dice la Biblia que ayunaron durante 7 días como una señal de luto. Mi comentario final en esta descripción, creo que es importante que mencionemos que los habitantes de Jabes de Galaad tenían una relación especial con Saúl. Y lo vemos, si lo recuerda, primer libro de Samuel 11. Saúl los había librado de las manos de los amonitas. De no haber sido por la intervención de Saúl, los de Jabes se habían convertido en esclavos de los amonitas. Esta batalla en particular contra los amonitas fue la primera batalla de Saúl y lo estableció en la mente del pueblo como rey. De tal manera que el pueblo de Jabes de Galaad nunca olvidó la ayuda que Saúl en aquel tiempo les había brindado y escogieron entonces en gratitud honrarlo por su muerte. Pasamos a el segmento número 3. El rollo del libro le invita a elaborar el siguiente bosquejo a través de esta secuencia. Identifique los temas principales. Antes de dividir el capítulo, detecte los grandes temas que se repiten o destacan. Esto nos dará una visión general del mensaje que el capítulo quiere transmitir. Divídalo en bloques con subtítulos. Seccione el capítulo en bloques temáticos. A cada bloque asígnele un subtítulo claro y representativo que resuma su contenido. Esto ayudará a comprender el capítulo por partes, sin perderle el hilo. Coteje y subraye. Revise cada bloque y verifique que el título asignado realmente refleje el contenido del texto bíblico. Busque palabras claves o frases que confirmen el tema del bloque. Subraye esos versículos que respalden el título y esto fortalecerá su comprensión y memoria. Finalmente, concluya con una reflexión. Redacte una conclusión personal y teológica del capítulo. ¿Qué aprendió? ¿Qué mensaje central transmite? ¿Cómo puede aplicarlo? ¿Está listo? Porque en este momento vamos a la práctica. Estamos llegando al final del primer libro de Samuel en cuanto a nuestro estudio y ahora vamos a desarrollar el bosquejo de 13 versos que son los que describen el último capítulo del primer libro de Samuel. Lo primero que vamos a hacer es averiguar de qué nos hablan estos 13 versículos. En la Biblia encontramos que los capítulos nos pueden hablar de varias cosas, de varias historias, de varios temas. Y ese es el fin de la lectura, del comentario, ir entendiendo
la dinámica que se va desarrollando a lo largo de todo el capítulo. En este caso, son 13 versículos. Y podemos identificar que solo hay un tema en todos estos 13 versos, de tal manera que vamos a identificarlo de la siguiente manera, y en sus notas, y puede usted apuntar el tema principal del primer libro de Samuel, capítulo 31. El tema será el final de Saúl o el fin de Saúl, porque esa es la descripción, ya que a lo largo de todos estos 13 versos, el escritor nos está mostrando el final, la muerte de Saúl, cómo sucedió y qué pasó antes y después. Entonces, con esto ya tenemos nuestro primer paso del bosquejo. Ya averiguamos qué es lo que nos habla el capítulo. Un solo tema, el final de Saúl. Seguidamente vamos a desglosar el capítulo que contiene 13 versículos y, haciendo una especie de resumen, vamos a hacer bloques. En este caso vamos a hacer 4 bloques de los 13 versículos. Vaya a sus notas, tome su Biblia y observe la forma como vamos a desglosar estos 13 versos. Bloque número 1, los primeros 2 versículos. A estos 2 versículos les vamos a poner un título, y es la derrota de Israel. La derrota de Israel. Vamos al bloque número 2. Son 4 versículos, del verso 3 al verso 6. Estos 4 versos les vamos a titular como bloque 2, la muerte de Saúl. La muerte de Saúl. Vamos a nuestro tercer bloque, otros 4 versículos, del 7 al 10. Estos 4 versos le titularemos como bloque 3, la deshonra a Saúl. La deshonra a Saúl. Finalmente, haremos el bloque número 4 con los últimos 3 versículos del 11 al 13. A ese bloque último le titularemos, que sería el 4, el respeto de los de Jabes. El respeto de los de Jabes. Entonces, ¿cómo se desarrolla el final de Saúl? En primer lugar, hay una batalla entre los filisteos e Israel, y ocurre una derrota para el pueblo de Israel. Luego, tras esa derrota, viene la muerte del rey Saúl. Después de la muerte del rey Saúl, los enemigos de Israel, los filisteos, van a deshonrar el cuerpo de Saúl y de sus hijos. Y finalmente se van a levantar un pequeño grupo de guerreros de Jabes de Galaad para traer una honra a Saúl. Con eso entonces hemos ya entendido los 13 versículos del capítulo 31 del primer libro de Samuel. A continuación le invito a seguir conectado con los 4 bloques que armamos de los 13 versos del capítulo 31. A estos ahora los vamos a justificar. Esto es bien importante, ya que necesitamos tener una relación, una conexión entre los títulos que le hemos dado a los 4 bloques con el texto bíblico. Y tienen que coincidir. ¿Por qué? Porque los títulos los hemos sacado mediante la relación textual que le hemos dado al capítulo. Si no coincidieran los títulos con el texto bíblico, lo que está mal
es nuestro título, no el texto bíblico, porque lo que tiene que prevalecer es el texto bíblico. Veamos entonces los 4 bloques, su título y su relación con el texto bíblico. Vamos al bloque número 1. A este le titulamos La derrota de los israelitas o la derrota de Israel. Observe entonces que en los primeros 2 versículos debe de haber algo que relacione con alguna derrota de Israel en esos 2 versos. Y los últimos 2, las 2 frases últimas del versículo número 1 nos dan allí esa conexión y relación. Escuche lo que dice el verso 1 y le voy a agregar una mención cuando usted tenga que subrayar, si va a subrayar o simplemente anotar en su bosquejo. Dice el verso 1. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel. Ahí está la batalla. Ahora escuche estas 2 frases. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Como ve, estas 2 frases últimas, las cuales le invito a subrayar, nos justifica claramente este primer bloque de los versos 1 y 2. Cómo Israel como nación había sido derrotada por los filisteos. Ahora pasemos al bloque número 2. A este le titulamos La muerte de Saúl, y donde tenemos que observar es del verso 3 al verso 6 y buscar en esos 4 versículos si hay alguna mención sobre la muerte de Saúl. Bueno, hay varias. Puede ser el verso 6, donde se declara que ahí muere Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos. Si usted lo escoge, está bien elegido, pero nosotros hemos escogido el final del verso número 4. El final del verso número 4. El verso 4 inicia con Saúl todavía herido, con su escudero, pidiéndole que lo mate, que saque su espada y lo traspase. Pero el escudero no quiso porque tenía miedo. Y aquí viene el final del verso 4. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Esa es la frase que nosotros hemos elegido, el cual respalda y justifica nuestro segundo bloque, la muerte de Saúl, del verso 3 al verso 6. Muy bien, vamos al bloque siguiente, que sería el tercero. Este lo vamos a trabajar del verso 7 al verso 10. Y debo de encontrar en esos 4 versículos algo que tenga que ver con una deshonra que se le hace a Saúl. Aunque Saúl ya está muerto, pero hay una deshonra que los filisteos le hacen a Saúl. Así que, pues, el verso 7 empieza que los filisteos van al valle donde había sido la batalla y encontraron los cuerpos muertos de Saúl. Y también empezaron a despojar. Era lo que se conoce como el botín de guerra. Y encontramos los versos 9 y 10, que son los versos que nos detallan cuál es la deshonra. La deshonra en el verso 9 es que le cortaron la cabeza. ¿A quién? A Saúl. Y le despojaron de las armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos al pueblo. Se supone que solo tenían que llevarse artículos valiosos. Esos eran, digámoslo así, reglamentos de las guerras. Pero los filisteos le cortan la cabeza a Saúl, le despojan de sus armas, de su armadura, y luego envían mensajeros para que
se publique en la última noticia que Saúl ha muerto. Y en el verso 10 dice que han puesto sus armas en el templo de Astarot. Significa que dedican esa victoria y el cuerpo de Saúl a un dios y cuelgan su cuerpo en el muro de Betzán. Ya observó cómo termina la vida de Saúl. Primero él decide suicidarse, pero sus enemigos le cortan la cabeza, le despojan de sus armas, lo publican en todas las regiones y luego hacen un espectáculo con el cuerpo de Saúl. Esa es la deshonra que recibió. Finalmente, vamos al último bloque, al número 4. A este bloque le titulamos El respeto de los de Jabes. En el del verso 11 al verso 13 nos habla de que se levanta un grupo de israelitas que vivían en Jabes de Galaad. Estos eran personajes que, como dije en el comentario, estaban agradecidos porque en el capítulo número 11 Saúl los había defendido en contra de los amonitas. Y como se hizo viral la muerte de Saúl, se enteraron de lo que había pasado. Así que en el verso 11 y 12 nos hablan de que ellos se levantaron y fueron en la noche a quitar el cuerpo de Saúl. Y acá, como el título es El respeto de los de Jabes, el verso 13 es el que nos abre mayor conexión con el título que le hemos dado. Y dice, y tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Entonces, como ven, ahí esta tribu, este grupo, pues muestra respeto a un hombre que les ayudó y por eso hacen lo que hacen. El punto acá es de que hemos hecho un ejercicio importantísimo en nuestro estudio, ya que al observar cómo nuestros apuntes, nuestras observaciones coinciden con el texto bíblico, significa que hemos observado correctamente. Nos falta un paso y le invito a ser parte de ello a continuación. En este último paso, estimados hermanos, vamos a la parte reflexiva, donde sacamos alguna aplicación o conclusión. Para eso usted tiene que observar, en este caso, los 4 bloques y tomar uno solo, el cual en el momento en que usted estuvo estudiando le captó más su atención. Luego saque una enseñanza y escríbala en una frase muy corta. Le vamos a dar 1 minuto para ese ejercicio.
Antes de compartir nuestra conclusión, queremos invitarle a usted, estimado oyente, que si desea recibir este estudio, volverlo a escuchar, escríbanos a nuestro WhatsApp. Nosotros le enviaremos un enlace y ahí podrá escuchar una vez más este estudio. Además, le estaremos enviando el bosquejo que nosotros hemos preparado y así de esa manera usted podrá hacer esa comparación y sumar más pensamientos e ideas en comparación a lo que usted trabajó. Vamos a nuestra conclusión. Aquí vemos el final del rey Saúl. Un final triste, cruel, donde inicia con una derrota de todo su ejército, la muerte de sus hijos y la muerte de él, no de que los filisteos directamente lo hayan matado. Él decidió quitarse la vida. Luego viene una deshonra donde exhiben su cuerpo sin cabeza ante su dios Astarot. Y finalmente un grupo de hombres de Jabes de Galaad, con gratitud y respeto, toman su cuerpo y lo sepultan debajo de un árbol en ese lugar y hacen ayuno de 7 días. Cuando nosotros vemos acá todo este final de Saúl, entendemos algo que es nuestra conclusión. El orgullo es más letal que cualquier enemigo. Repito, el orgullo es más letal que cualquier enemigo. Y nuestro comentario se dirige al punto 2, la forma como Saúl murió. Porque cuando uno va a la batalla, uno sabe que está expuesto a el enemigo y el enemigo lo puede matar a uno. Pero Saúl no quiso eso, porque él mismo dice que no vayan a hacer que estos me traspasen y me escarnezcan. Saúl siempre buscó quedar bien con él mismo. Y aún en su batalla estaba pensando no en que sus enemigos obraran, sino más bien pensando en que aunque estuviera muerto, pero no va a servir de escarnio. Así que él toma su propia espada y se mata. Vemos aquí que el final de Saúl es un final de orgullo y lo llevó hasta el último momento de su vida. No hay cosa peor que eso, hermano. No hay cosa más dura que el orgullo en la vida de una persona. Por eso nuestra conclusión es: el orgullo es más letal que cualquier enemigo. Comuníquese con El Rollo del Libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235 7457. 4235 7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes. Antes del cierre, queremos decirle: estamos llegando al final de nuestro estudio del primer libro de Samuel. Este primer libro nos llevó a un viaje espiritual y muy humano, lleno de contrastes, de decisiones, y donde también conocimos más sobre la soberanía de Dios en medio de la fragilidad humana. Al concluir sus 31 capítulos, pudiéramos hacer algunas reflexiones. Número 1, Dios es el verdadero rey. Aunque el pueblo pidió un rey humano como las demás naciones, Dios dejó claro que Él sigue siendo soberano. La segunda reflexión es: la obediencia es mejor que el sacrificio, porque Saúl perdió el favor de Dios no por falta de ofrendas,
sino por desobediencias. Otra reflexión sería que Dios mira el corazón. Y aquí nos trasladamos al momento cuando Samuel unge a David, y ahí usted y yo aprendimos que Dios no se fija en lo que el hombre ve. Dios escoge a los humildes, a los que tienen un corazón conforme al suyo. ¿Y qué decir de la forma como David venció a Goliat? Es una historia de valentía, pero también es una historia de confianza. Otra lección es la espera va a formar o desarrollar carácter. David fue ungido mucho antes de ser rey y estuvo en muchos lugares huyendo de Saúl. Fue, en otras palabras, a una escuela para prepararle. ¿Prepararle en qué? En humildad, en paciencia y en dependencia de Dios. Y finalmente, vimos cómo el orgullo y la desobediencia destruyen. Vimos la caída de Saúl. Y como advertencia para nosotros sería cuando el corazón se endurece y se aleja de Dios, incluso el liderazgo más prometedor puede terminar en tragedia. Hermanos, si el primer libro de Samuel nos mostró el ascenso de David y la caída de Saúl, el segundo libro de Samuel nos va a revelar el reinado de David en toda su gloria. Quiero invitarle a que se prepare para continuar con nosotros en el estudio a partir de la próxima semana del segundo libro de Samuel. No es solo la continuación de una historia antigua, sino es una invitación a observar nuestro propio corazón y a confiar en la gracia de Dios y a seguir creciendo en fe y carácter. Mis amados hermanos, llegamos al final y yo les invito a seguir estudiando la Biblia juntos. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.